Amados hermanos, una vez más pasa a vosotros. Damos gracias a Dios porque, pues en su infinita misericordia, hermanos, nos permite propagar su bendita palabra. Esa es la segunda parte de varias partes, puesto que ya compartí el temario, los puntos a tratar con el deseo ferviente, hermanos, en verdad deseo ferviente de que, bueno, pues la iglesia y sus miembros, que es la misma, se edifiquen a través del Espíritu de Dios, su Santo Espíritu. En ocasión pasada, pues comentamos que, haciendo un breve resumen, que es un tema completamente controversial y dijimos o comentamos que es controversial porque pega en la parte, en el miembro más delicado del ser humano. No me refiero a los riñones, ni siquiera al corazón, mucho menos, ¿sí? A la cuenca de oro, que es el cerebro, ¿no? La parte más susceptible y más vulnerable del ser humano en general, machos y hembras, hombres y mujeres, es el bolsillo. Es la billetera, dijimos, de Bill. ¿Por qué? Porque atañe a los intereses y a las finanzas personales y familiares, desconociendo las obligaciones, estatutos y preceptos que como cristianos tenemos delante de Dios. Pero este punto es justamente el que se utiliza iglesias cristianas, iglesias protestantes, no se diga iglesias católicas. Este punto justamente es el que es el meollo del asunto de los diezmos, porque en cuanto a los estatutos, mandamientos y preceptos, se desconoce el diezmo. Y como el ser humano es muy creativo, es muy listo o se siente muy listo, ¿verdad? Y hace uso de una serie de argucias como para negar la fidelidad de Dios, repito, porque atañe a la cuenta bancaria. Y en el mejor de los casos, los miembros, efectivamente no todos, pero sí hay miembros que dicen vamos a hacer cuentas y vamos a ver cómo sale. Poniendo en primer lugar en sus prioridades de finanzas, no crea que el diezmo. Todo menos el diezmo. Póngale la prioridad que quiera, pero al último, el deber del diezmo. Y he escuchado que dicen, pues, si alcanza, bien, si no, Dios sabe. Puntos suspensivos. Pero esto, hermanos amados, es precisamente porque se desconoce, se desdibuja, hermanos, un mandato. Y para entrar en tema, dijimos que los diezmos son una ordenanza,
y que las órdenes no se discuten, no se negocian. Las órdenes simple y sencillamente son para cumplirse al pie de la letra. Pero repito, como somos tan creativos, bueno, pues creamos una serie de circunstancias en nuestras mentes para negar que es una orden. Y hay escritos de que no es una orden, es un asunto voluntario. Bueno, pues este fue el resumen de el editorial que dictamos la semana, la vez anterior, con el objetivo principal de todo este temario es seguir probando y comprobando que el diezmo, si no en sus 4 aspectos, pero sí en 3, cuando menos de los 4, está vigente. Y está vigente, hermanos, porque es un mandato dictado no por el hombre, ni para el pueblo de Israel nada más, ni en la ley de Moisés nada más. Está vigente porque es un mandamiento del Eterno, así de sencillo, del Eterno, así como su ley es eterna. Muchas personas con conocimientos y sin conocimientos dicen que los 10 mandamientos no son eternos. Y argumentan que pues ya en el reino, pues obviamente no se van a requerir los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, en fin, sin darse cuenta, hermanos, que sus mandamientos son eternos, porque aunque ya no van a estar en vigencia en cuanto al cumplimiento del ser humano, pero sí los hicieron llegar hasta la eternidad. Sí son mandamientos que, dictados por el Eterno, les permitieron o nos permitirán entrar en la eternidad gracias a esos mandamientos escritos en las tablas de la ley en piedra con el dedo de Dios, y que posteriormente los ha escrito en nuestros corazones. Y si Dios nos va a hacer con una vida eterna, pues claro que ahí está la continuidad en el sentido del producto en cuanto estábamos en esta carne, ¿sí? Entonces, vea lo grave que es decir que no está vigente. Dios no es un Dios, ni su Hijo muy amado, un Dios que se arrepienta, bien que lo sabemos, ni es un Dios voluble como el humano, que hoy sí, mañana no, ahora sí. No, hermanos, sus palabras son eternas. Vea cómo seguimos en la introducción más directa, en donde estamos dando algunos conceptos del por qué se desconoce este mandamiento y se quiere decir que ya no está vigente, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz quedó obsoleto. Cuando toda esta religiosidad, hermanos, no te da un solo texto, porque no existe, de que en la cruz se abrogó la doctrina de los diezmos. No dan uno solo porque no hay uno solo, sino que está solamente acá, mire,
acá y acá, para proteger al bolsillo. ¿Por qué? Pues porque el humano, pues en términos generales, y como siempre digo, salvo sus honrosas y muy honrosas excepciones, el género humano es mal agradecido, no reconoce los bienes que vamos a ir enumerando a través de los apartados que vamos a ir analizando. Por eso esta noche ya les compartí, hermanos, el escrito que se ha editado, en donde está titulado como la ordenanza de los 4 diezmos de Dios. Y tan es así que también dijimos que hay una parte del ministerio de la Iglesia de Dios bastante notable que no reconoce este diezmo, que no le da la importancia que tiene y lo tergiversan, y por eso dése cuenta lo poquito que se predica de este diezmo. Tanto que hay miembros que se fueron al sueño profundo, hay miembros de la tercera y hasta de la cuarta edad que no han escuchado de estos diezmos, porque el ministerio se ha abstenido de enriquecer y de hablar de 4 diezmos y se han dedicado a hablar de uno, en este caso del primer diezmo. Se han dedicado a hablar de uno y en una forma somera, como dicen los jóvenes, en una forma light, en una forma livianita, así, para que no se me ofendan mis miembros, para que no se vayan tristes, para que regresen. Cuando un verdadero pastor, un verdadero ministro de Dios, al que oiga y al que obedezca, bien, al que no, también. Pero quedo libre de lo que dice Malaquías, que ya vamos a ir viendo, y que yo no quiero ser culpable, sino que en mi caso voy a hablar de 4 diezmos. El primer diezmo, Levíticos 27, 30 al 34 y Números 18 del 21 al 32. Quiere decir que en Israel, hermanos, al que tanto habla a la gente, en Israel se cumplieron al pie de la letra cabalmente estos 4 diezmos. Y vean lo irracional. Decimos ser israelitas espirituales, pero cuando se trata de aportar, de dar, ahí ya somos gentiles, ahí ya no somos tan israelitas, ahí ya no somos tan genuinos, ¿verdad? Pero si realmente somos israelitas, deberíamos hacer lo que hizo el pueblo de Israel, aún sin haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque es una obra de fe, hermanos. Es un punto de fe. O sea que el que no diezma, el que no reconoce el diezmo, es porque no tiene fe. Es porque su fe es vacua, es débil, es vacía, porque inclusive recuerden que dar es como sembrar. Si usted no da, ¿cómo va a sembrar? ¿Qué es lo que va a cosechar? Por eso decimos que dar es como sembrar para cosechar bendiciones al por mayor. De modo que si no cumples, tampoco te cumple y no habrá ciega. Quedarás vacuo de sus ricas
y abundantes bendiciones, ¿por qué te sugerimos entonces, por qué no lo pruebas? El mismo Dios lo dice, pruébame. Segunda de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, obvio, y con lógica. Y el que siembra generosamente, pues generosamente también segará, amados hermanos. Porque la cosecha, incluso la cosecha material, va en proporción directa a la cantidad de semillas sembradas. Ningún agricultor que estará pensando en recibir una siega abundante cuando su semilla ha sido escasa, ¿sí? Ni un niño lo puede creer. Por eso repito, la cosecha va en proporción directa a la cantidad de semillas sembradas. Las bendiciones van en proporción directa a lo que le cumples al Señor. Según Proverbios 11:24 al 25 y Proverbios 19:17. Lucas 6:38 y Gálatas 6:7 hablan de que generosamente se refiere a pronunciar y recibir bendiciones, extendiendo su mano por fe y confiando en Dios con el sincero deseo de producir la bendición más grande que sea posible. Entonces recibirá en correspondencia de vida el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal, según Proverbios 3:9 al 10 y 28, versículo 27, y Malaquías, que mencionábamos, 3:10. Dios da el crecimiento en relación directa a la cantidad invertida en su reino, hermano. Eso hasta en la vida secular, pero mayormente en la vida espiritual, porque es el reino de Dios y Dios da el crecimiento en relación directa a la cantidad invertida, en el caso de los diezmos, en la cantidad invertida económicamente, a la cantidad invertida en tiempo, a la cantidad invertida en amor al prójimo, en la cantidad invertida al amor a él mismo como una deidad verdaderamente. El verso 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, ya sabemos, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como propuso, habrá quien acaso ni proponga, ¿sí, hermanos? Cada quien dé como propuso en su corazón, y hay quien ha dicho, es que yo no he hecho ninguna propuesta. Pues sí, porque no hay fe, no hay confianza, no hay voluntad, hermanos. Y hasta en el matrimonio, cuando no hay voluntad, cuando ya no hay voluntad, hay divorcio sentimental, porque ya no hay voluntad, ya no hay deseo, ya no hay fuerza emocional, mucho menos fuerza espiritual, ya que proponer, o sea, ofrecer, o sea, cada quien dé como propuso en su corazón, o sea, cada quien dé como ofrezca, es un plan anticipado, íntimo, personal, premeditado, con tiempo de antelación, pero de buen corazón y en forma voluntaria, no como una reacción impulsiva ni como una reacción obligatoria, hermanos. No es por obligación, aunque es un mandato y es una obligación, pero se cumple no en función a la obligación, o sea, quiero decir, no es que hay que diezmar obligatoriamente y rechinando los dientes y frunciendo el ceño, hermanos.
No, sí es obligatorio, pero estamos diciendo como propuso y no con tristeza, como diciendo, híjole, qué barbaridad. Yo que me iba a comprar, yo que iba a invertir, yo que, pero pues ni modo, pues le tengo que cumplir a Dios. Ese ya lo vamos a analizar después, no es diezmo. También podría interpretarse con tristeza o con reservas, con remordimiento o con el puño bien cerrado, lo cual indica un sentimiento de tristeza que te lleva a una gran depresión, retractación, una gran pesadumbre y vacilación que acompaña a algo que se hace por un sentido solo del deber, no por amor ni por respeto a Dios, sino simplemente como un deber, como en el ejército militar, sin visos de ningún gozo en lo absoluto, olvidándose que Dios ama al dador alegre. No hay que dar con el puño medio cerrado y casi derramándose las lágrimas porque se está desprendiendo de unos cuantos o de unos muchos billetes. Que no dé tampoco, que no diezme usted tampoco por necesidad, o sea, bajo compulsión, o sea, bajo una presión pastoral y coerciones externas acompañadas de un cristianismo de legalismo. Eso no sirve. Dios ama al dador alegre, no ama al dador triste y refunfuñón que por obligación o por conveniencia pastoral para conservar su puesto está dando sus diezmos. Dijimos que el objetivo principal de estas sesiones es la enseñanza a la iglesia de Dios que las ordenanzas y práctica del diezmo está a plena vigencia y en el presente siglo. Porque, como abunda gente, es que eso fue en el Antiguo Testamento, hermano. Es que eso fue bajo la ley levítica. Nosotros ya estamos bajo la ley de la gracia y por gracia ya no vas a cumplir. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a entrar a lo que es el primer diezmo, que ya dimos la cita, en donde Levíticos 27, del 30 al 34, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, todo es de él. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte. O sea, tiene su interés, tiene su costo, de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y repito, infinidad de cristianos, infinidad de protestantes, llámesele como se le llame, dicen, es que ya eso no es para nosotros, es que eso era para el pueblo de Israel, es que eso era para Abraham. No, hermano, usted está muy antiguo. Y yo pregunto, ¿y qué los que venimos del gentilismo, que formamos la iglesia de Dios junto con el pueblo judío, seremos mejores que Israel? ¿Seremos mejores que el patriarca Abraham, Isaac y Jacob? Como para decir, no, no es para nosotros, esa carga ya no nos pertenece. Eso es ser comodino, eso es ser muy cómodo, decir, no, eso a mí no me gusta. A mí no me gusta que se metan en mis finanzas. Diezmo que se entregaba a los levitas. Ese es el
primer diezmo. Diezmo que se entregaba a los levitas, llamado entonces diezmo levítico, dedicado al sostenimiento de sacerdotes y levitas al servicio del pueblo de Dios. Diezmo levítico, primer diezmo, dedicado únicamente a ello. Número 18 del 22 al 32. Esta es la única mención de este diezmo, fíjese, hermano. Es la única mención. Y todavía hay quien se atreve a decir, no, hermano, es que nada más lo mencionó una vez. Nada más. Pues yo me recuerdo del paradigma que dice, al buen entendedor, con pocas palabras. Al mal entendedor, hay que decirle más al oído. Sin embargo, junto con este, había otros 3 diezmos del Antiguo Testamento que totalizaban alrededor del 23% anual. Imagínense si con el 10% ya estamos temblando. Ahora sumados, que otro día haremos cuentas, no es el caso hoy, sumaban y totalizaban para el pueblo de Israel un 23% anual. He aquí dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Todos, todos los diezmos, no hay de quien dijera, no hermano, yo no puedo ahora diezmar, ¿eh? En Israel no había eso, hermanos, era una ordenanza. Y no eran tan livianos de decir, no, pues yo no puedo, hermanos. Sabe que esta quincena tengo muchos compromisos, tengo muchas deudas. Aguánteme, no, hermano. No, aquí dice muy claramente que todos los diezmos en Israel eran por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Te sirven? Preparan el tabernáculo de reunión, cumple. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, ya no se podían acercar para que no llevaran pecado por el cual mueran. Mas los levitas, ellos sí podían hacer el trabajo, harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Ellos, los levitas, llevarán al tabernáculo de reunión la iniquidad del pueblo, estatuto perpetuo. Perpetuo es para siempre, hermanos. Para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad. Los levitas no les dio el derecho de la heredad de la tierra, única tribu que no tuvo esa heredad, pero sí le dio los diezmos de todos los israelitas. Y no era de a gratis, hermano. Se los dio el Señor porque se habían comprometido y Dios les había entregado la bendición de trabajar en el tabernáculo de reunión. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaremos de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. En su en sus escritos que les he compartido, ustedes van a encontrar que este es el cuarto diezmo, ubicado, ahí anotamos la cita de números 18, 21, 26 y 28, hermanos. Cuarto diezmo, el diezmo
de los diezmos. Dios contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Se los iban a dar al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, de todos vuestros dones. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Dije, no era de gratis, hermano. Sí, Dios les dio por heredad a los levitas los diezmos de todo el pueblo de Israel. De todas las tribus de Israel les dio los diezmos. Era una cantidad simplemente bastante insuficiente para que pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo de reunión, tanto que tenían prohibidísimo dedicarse a otras labores. Nada de que me voy de agricultor, nada de que me voy de comerciante, nada de que me voy de padre de familia. No, no, no. Usted está recibiendo una paga en remuneración por un trabajo, por una dedicación, por un designio de Dios, que es atender al pueblo de Dios en el tabernáculo de reunión. Tanto que el pueblo no se podía acercar, no podía. ¿Por qué? Pues porque estaban expensas de morir. Ustedes recuerden cómo estaba dividido el templo, y solamente en la primera parte era el que tenía acceso al pueblo. Lugar santo y lugar santísimo solamente para los sacerdotes, y para el pueblo levita, para los levitas que llevaban la iniquidad del pueblo. O sea, que el costo de la remuneración de los diezmos, además de que no era gratis, llevaba mucha responsabilidad, llevaba mucha situación pesada. Quiere decir que este pueblo estaba obligado, por eso no podía dejar de diezmar, no podía hacerse, como decimos vulgarmente, de la vista gorda. Y ya más adelante vamos a hablar de que se les hacía firmar un documento de transparencia, lo cual indicaba que el diezmo que estaban aportando era exactamente el 10% de sus ganancias. Porque a través de los siglos de la iglesia, hermanos, inclusive de la iglesia apostólica, vemos cómo
ha habido miembros y no miembros que han querido diezmar, pero de acuerdo a su voluntad. Y si tenían que diezmar el 10%, no, se les hacía mucho. Y bueno, pues hay que diezmar, pues nada más tanto. Si había que diezmar 10,000 pesos, pues nada más vamos a ponerle 2,000 pesitos. Que venía siendo peor que no diezmar. Porque ahí ya no se hablaba solamente de no diezmar, sino de un fraude. Y si no, vaya a la consulta de Ananías y Zafira. Ellos pudieron perfectamente haber dicho a los apóstoles, mira, vendimos en tanto la propiedad, pero vamos a dar nada más tanto. ¿Sí, hermanos? No estaban obligados a dar hasta el último centavo. Estaban obligados a ser honestos para que pudieran ellos recibir en reciprocidad la bendición. Pero el fraude estuvo en que, debiendo dar el 100%, Ananías y Zafira pactaron en solamente dar una parte. E inteligentemente los apóstoles entrevistaron primeramente al marido y luego a la mujer, y los dos cayeron en la misma mentira. Ustedes saben, consecuentemente, los dos murieron. Por lo tanto, ese fraude en la cantidad del diezmo entregado es fraude si usted no está entregando lo que realmente corresponde al 10%. Y a la siguiente ocasión vamos a hablar de lo que es realmente lo que debe usted diezmar, hablando de lo que, para no caer en fraude, hablando de lo que usted debe diezmar, usted debe diezmar dice, de tus ganancias. Y para ello vamos a hacer un ejercicio para ver cuánto debe ganar una persona de lo que son sus ganancias. Así que aquí dice para que, y no lleváis pecado por ello. El ministerio sacerdotal, hermanos, recuerden cómo, permítanme. El ministerio sacerdotal, hermanos, también diezmaba. Por eso estamos hablando en una forma muy sencilla de lo que son los diezmos de los diezmos. El sacerdocio levítico recibía los diezmos. Esa era su remuneración, pero ellos, para ese es el diezmo de los diezmos, y aquí lo hemos subrayado como el cuarto mandamiento, y en la siguiente parte vamos a ver de qué se trata. Así que me parece que ha quedado suficientemente claro, y si no, bueno, pues ya saben que al final hay una sección en donde podemos con todo gusto aclarar algunas cosas. Pero para no cansarlos más, bueno, pues definitivamente, hermanos, pues yo quiero pasar a lo que es el segundo diezmo, porque en la siguiente parte, que será la parte 3, vamos a ver para quién, perdón, cómo eran distribuidos correctamente estos diezmos, que ya vimos dos y vamos a ver hoy nada más el tercero y quedará pendiente, no, vamos a ver el segundo y quedará pendiente el tercer diezmo, que es también muy interesante
y que vale la pena, hermanos, analizarlos, porque en la congregación hay pastores, hay membresía, y bueno, tanto unos como otros tenemos que saber con mayor precisión cómo se distribuyen y quiénes tienen derecho a recibir dentro de la membresía. El segundo diezmo que hay en sus anotaciones está como Deuteronomio 14 del 22 al 27, y Deuteronomio 12 del 6 al 9. Así que Deuteronomio 14, 22 al 26 dice indefectiblemente. Y la sección pasada dijimos que indefectiblemente es no hay falla. No puedes poner defecto. Indefectible, no hay defecto. Tienes que cumplir. Por eso dice indefectiblemente diezmarás todo. El producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y antes de que se me olvide, por eso les digo, es tan extenso, hermanos, que, como han creado situaciones como la que sigue. Hermano, es que el diezmo no existe. ¿Por qué, hermano? Pues porque el diezmo nunca fue en dinero, siempre fue en granos y en ganado, en agricultura y en ganado. Por eso se llenaban los alfolíes. Pero otra vez caen en una situación, digamos, de no suficiente escudriñamiento, porque entonces no había monedas, no había billetes, no había intercambio, hermanos, en efectivo. Pues sí, claro que sí, más adelante vamos a ver cómo en el tercer diezmo, y me adelanto para que no se me olvide, en el tercer diezmo, si Dios fijaba un lugar para donde se entregaran los diezmos, que era muy lejos de su residencia, de su casa, de su habitación, de su rancho o de su heredad, podían y lo hacían, vendían lo que era el producto de los diezmos representado en agricultura y en ganadería por no poder trasladar tal cantidad, hermanos, al lugar central, al santuario central. Entonces, lo vendían y recibían en cash, en efectivo, que sí lo podían llevar en sus bolsillos al lugar de reunión y allá podían comprar lo que ellos quisieran. Comida, bebida, vino, sidra, aceite, lo que quisieran. Entonces otra vez pagaban. Entonces nada de que no había en efectivo. Claro que había efectivo, pero repito, somos tan creativos de que dicen, no, es que allá nada más, y nosotros no somos agricultores, ¿sí? Ni somos ganaderos, entonces no tenemos por qué diezmar. No, hermanos, eso es hacerle un juego a las palabras, porque aquí lo está diciendo clarito, definitivamente. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. ¿Sí, hermanos?
Deuteronomio 14, 22 al 26, lo venderás y no les iban a pagar con otro ganado o con otras hortalizas, le iban a pagar en efectivo. Había comercio. Y guardarás, escuche bien, y guardarás el dinero en tu mano. ¿Cuál que no había dinero? ¿Cuál que no era diezmo en dinero? ¿Sí? Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, en este segundo diezmo también estaba considerado el levita para que pudiera compartir de ese diezmo, para que pudiera compartir de lo que volvió a comprar para compartir con sus hermanos. Esta era la ley del segundo diezmo. Únicamente del producto agrícola que la tierra proveería. Era un segundo diezmo que debía ser usado para la celebración de convocaciones de adoración en el santuario, hermano. ¿Sí? Era un diezmo que debería ser usado para la celebración de convocaciones de adoración en el santuario y que estaban obligados a asistir. Versos 23 al 26. El diezmo tenía que ser llevado al santuario central en Jerusalén, en donde los adoradores debían comer una porción en comunión con el Señor. Si decidían demasiado lejos del santuario para que fuera práctico para ellos llevar su diezmo agrícola, ahí podían intercambiar el diezmo localmente por plata y convertir subsecuentemente el dinero de regreso a sustancia en el santuario, lo que antiguamente y vulgarmente se conocía como un trueque. Yo te doy esto y tú dame aquello. Pero en aquello era dinero, era plata. O sea que se apartaba ese segundo diezmo para que lo disfrutara el pueblo. Deuteronomio 14, 22 al 27 y 12 del 6 al 19, el pueblo podía comer de este segundo diezmo y compartir con los demás durante las festividades que se hacían en el santuario que Dios había establecido. Esas celebridades dijimos que eran las celebraciones de convocaciones de adoración en el santuario. Hacían sus convocaciones de adoración en el santuario, pero también compartían el diezmo con vacas, con ovejas, con sidra, con vino, dice la escritura, con lo que tu alma deseare. Que porque no podías hacerlo todo, bueno, véndelo allá, y acá compras, pero vas a compartirlo también con el levita. De esta forma, hermanos, llegamos a dejar pendiente dos cosas. El tercer diezmo, a definir exactamente cuál era el tercer diezmo, y lo dejamos pendiente para no sobreabundar en la información, y queda pendiente también la distribución correcta y en cuál de los cuatro diezmos aplicaba para el tiempo contemporáneo, o sea, para nosotros, y en cuál no, para que podamos seguir analizando y tengamos una información, pues sí, abundante, pero mire, también por escrito, para que les sugiero que aprovechen las noches de desvelo, que aprovechen las horas y horas en el escudriñamiento
pues para que podamos ampliar, simplemente ampliar el concepto, ya sea en una forma o en otra, ¿sí, hermanos? Para edificación del cuerpo de Cristo y para probar a todos aquellos que insisten en que eso fue del pasado, ya demostramos que es un mandato patriarcal. Así que, bueno, pues yo por ahora les agradezco su amable atención y yo he solicitado y se me ha concedido, cuando menos eso entendí, para que pueda yo tener como siervo de Dios los espacios subsecuentes para que no se pierda la secuencia, hermanos, y para que pueda yo ir contestando preguntas si es que hubieren y reafirmando y enriqueciendo porque hay mucho todavía. Dicen, por ahí hay mucha tela de donde cortar. Así que por ahora les agradezco muchísimo su atención, les deseo una excelente noche y nos vemos en preguntas y respuestas, si las hay, y si no, el próximo viernes estamos nuevamente con lo que ya dictamos para el próximo viernes. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.